Buenas noches. Estuvimos viendo una serie sobre la iglesia y comparando la iglesia de hoy con la iglesia del primer siglo. Pero una de las controversias que ha habido es que todos somos hijos de Dios. Y lo que nosotros tenemos que afirmar es que todos somos creación de Dios. Pero cuando vamos a la palabra, vamos a Juan, capítulo 3 versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito que para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí entonces ya empezamos a hacer la diferencia. Porque además del amor, también se habla que nosotros debemos tener fe, lo cual implica que para llegar a ser los receptores de esa vida eterna tenemos que creer en Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Y entonces podríamos ir a Efesios capítulo 3 versículo 17 al 19, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo, en amor, es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean hechos llenos de plenitud de Dios. Y si vamos a Hebreos 11:6, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Pero también podríamos ir a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 y 9, a quien sin haber visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Por eso, ante todo esto, conociendo entonces sobre el amor de Dios para con nosotros y en quien debemos depositar nuestra fe, debemos hacer nosotros para comenzar a ser hijos de Dios. Y lo primero para comenzar a ser hijos de Dios es acercarnos a Él. Hebreos 4:16, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y esto es importante porque muchas veces la gente cree que porque hizo una oración de fe ya con eso tuvo. Y tenemos que mirar que hay una serie de actitudes, de actos que tenemos que hacer nosotros para ser realmente hijos de Dios. Y lo primero es acercarnos a Él. No es decir que nosotros somos hijos, sino tenemos que tener una cercanía con Él. Y Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por eso podemos ver lo importante de tener la voluntad de acercarnos a Dios. Esto demanda tanto una decisión como también una acción de nuestra parte. Ahora, lo primero que hacemos es acercarnos a Él, pero lo segundo es entender la necesidad de arrepentirnos por nuestros pecados. Es el arrepentimiento el que nos permite que nos acerquemos a Dios. Es el arrepentimiento el que nos permite que nos pongamos a cuentas con Él. Cuando nos damos cuenta de que no vivimos según su voluntad y que incumplimos el propósito para el cual Él nos había creado, entonces debemos llegar a Él con esa actitud, teniendo la humildad para reconocer dos cosas: nuestra condición de personas que hemos pecado, y la segunda, que nos hemos encontrado en la necesidad de arrepentirnos, poniendo de realce que pecado es todo lo que nos aleja de Dios. Lo que hagamos, pensemos o expresemos que no esté de acuerdo con su esencia y voluntad será pecado. Por eso Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvase a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de Dios. Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y limpiaremos de toda maldad. Por lo tanto, tú dices que eres hijo de Dios y yo te creo, pues entonces acércate a Él y arrepiéntete de tus pecados. Y en tercer lugar es aceptar a Jesús como nuestro Señor. Romanos 10:9-11, si confiesas con tu boca a Jesús por el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo,
porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Entonces, mire que si tú te acercas, si tú te arrepientes y si tú aceptas al Señor como tu Señor, pues empiezas a ser parte de la familia de Dios. Pero Jesús será el Señor de nuestras vidas cuando empecemos a obedecer lo que nos enseña la Biblia. Cuando comencemos a vivir como Dios le agrada y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo, pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Dios pretende que al conocerle volvamos a aquel rumbo original, a una vida sin maldad, en donde el amor sea la base para toda relación. Y entonces ahí ya viene algo hermoso porque tú puedes decir que sí, que tú eres hijo y que toda la vida has sido hijo, pero si no has tenido una relación, si no has conocido, si no has aceptado al Señor, si no has dejado, si no has cambiado tu manera de vivir, pues entonces no puedes decir que eres hijo de Dios. Y en cuarto punto es cambiar el rumbo de nuestras vidas. Cuando tú y yo conocemos a Dios, nuestra vida va a cambiar. Dios no pretende que seamos gente amargada, sino personas que sepan disfrutar de todo lo que Él nos da. Eclesiastés 2:24. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Eso también yo he visto que es de la mano de Dios. Y entonces qué hermoso porque a veces la gente dice, no, es que a mí me van a prohibir. No, no. No hay prohibiciones. Es algo que nace de tu corazón. Tú puedes creerte toda la vida hijo de Dios, pero solo empiezas a ser hijo de Dios cuando realmente empiezas a vivir la palabra. Y cuando tú empiezas a vivir la palabra, empieza a cambiar el rumbo de tu vida. Porque empiezas a vivir de una manera diferente. Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cambiar de rumbo nuestra vida, pues ya es buscar la paz con todos, no con algunos. La Biblia no dice, busque la paz con el que esté cerquita o el que esté lejos, no. Dice que la paz con todos. La santidad. Y la Biblia siempre ha hablado de santidad y no de ser santurrones. Santidad es apartado para Dios. Pero ¿qué dice Efesios 5:3? Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Y entonces hay gente que en la iglesia habla de una forma y en la calle habla de otra y en su casa habla de otra. Pero la palabra del Señor dice en todo lado. Entonces ya esas charlas de doble sentido, esos chistes de mal gusto, bueno, tantas otras cosas, pues esas cosas tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque yo ya ando con el amor del Señor, yo que ya quiero agradar al Padre. Ese es el camino de vida que nosotros debemos seguir. Es el camino que nos muestra la Biblia. Es lo que deberíamos hacer. A la hora de comenzar a ser un hijo de Dios, debes tener claro que es a esto lo que Dios nos llama a vivir. Y qué hermoso porque el Padre debe sentirse agradado del Hijo. Qué hermoso cuando nosotros le damos gusto al Padre de ser como Él quiere. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros entendemos esa necesidad de reconocer nuestros pecados, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y empezamos a cambiar el rumbo de nuestra vida, empezamos a tener esa identidad como hijos de Dios. Y esto es importante, porque tú y yo ya debemos tener una identidad en el Padre. Segunda de Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tu credencial, mi credencial, nuestra credencial como hijo de Dios
tiene unos aspectos que debemos cubrir para realmente tener nuestra identidad de hijos. De la misma manera que un hijo toma su identidad de su padre natural, tú y yo debemos tomar la identidad con el Padre Celestial. Lo primero que tienes que saber es que fuiste engendrado por Dios. Ya no eres creación de Dios, ahora eres engendrado por Dios. Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú y yo somos nuevamente generados, engendrados en el Señor. Ya no somos carnales, somos espirituales. Y esto nos lleva a conocer al Padre. Mateo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, pues el Padre se empieza a revelar por medio del Hijo. Tu identidad de hijo es cuando conoces al Padre, cuando tomas conciencia de que Dios es tu Padre, de igual manera que cuando crees y tomas conciencia de que el Señor que está en casa, Él es tu Padre terrenal. Hay padres que abandonaron a sus hijos o partieron de este mundo y dejaron hijos menores. Y muchos hijos no los recuerdan. Pero hoy tienen que entender que tienen un Padre celestial. Por eso, para tener la identidad con el Padre, necesitas tomar conciencia de eso. Y la única manera de conocer al Padre es conociendo a Jesús. Ahora, yo entiendo, hay personas que se les dificulta cuando uno les dice que Dios es Padre. Porque nunca conocieron un padre, o el padre los abandonó, o el padre que tuvieron no fue el mejor ejemplo. Por eso tenemos que aprender a conocer al Padre, porque ese Padre Celestial es totalmente diferente. Tienes que empezar a conocerlo, déjate llevar por el Espíritu Santo a conocer al Padre y verás la diferencia que es tener un Padre para aquellos que no lo tuvieron. Y verás el amor que se puede sentir por el Padre Celestial cuando tuviste un buen Padre. Y verás la diferencia cuando tuviste un padre que no fue el mejor ejemplo. Pero para eso hay que conocerlo. Pero también hay algo que tiene que ser muy claro, y es que Dios es tu Padre y te da identidad, pero tú debes comportarte como hijo de Dios. Y entonces tenemos que empezar a hacer la voluntad del Padre. Mateo 12, 46, 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Eso qué quiere decir? Que tu comportamiento te dará tu identidad de hijo. Hay hijos que no se comportan como el padre y terminan en la calle, en la cárcel, sin poder disfrutar de todas las cosas que el padre quería darles. Nunca atendieron consejos de nadie. Ser un hijo implica comportarse como tal. Lo que te hace hermano de Jesús y por lo tanto hijo de Dios es hacer la voluntad del Padre. Que lo que vas leyendo y escuchando de su palabra lo pongas por obra, que empieces a vivir la palabra. Hay gente que va por la vida no queriendo obedecer al Padre, pero quiere que se le reconozca como hijo. Y quiere que el Padre lo esté bendiciendo. Ten en cuenta que no se es hijo sin todas esas consideraciones. Pero también la palabra nos enseña que esa identidad que tenemos como hijos que el Padre nos da es que trabajemos para sus negocios. Lucas 2, 49, 52. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos,
y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Tenemos que entender que el Señor te da identidad de hijo para que trabajes en sus negocios. Para unos padres que trabajan, no hay nada más hermoso que los hijos trabajen en lo que ellos empezaron y sigan extendiendo los negocios de la familia por generaciones. Que los hijos sean profesionistas y se dediquen a hacer sus sueños y sus anhelos. Eso está bien. Pero estaría mejor que los sueños y los anhelos de los hijos se pudieran entrelazar con los de los padres y continuar así un legado. ¿Por qué crees que el Señor te dio dones? ¿Por qué crees que el Señor te dio ministerio? Aquí Jesús nos enseña que a los hijos nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. Yo me preocupo de las cosas de Dios porque Dios se preocupa de mis cosas. Pero también Jesús introduce que empiezan los beneficios de ser hijo del Padre. Trabajar en sus negocios te da la gracia para con Dios y para con los hombres. Qué rico que pudiéramos entender esto. Pero también en esa identidad, el pedir también te identifica como hijo. Salmo 2:7-8, yo publicaré el decreto. Dios me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cuando nosotros leemos ese salmo, este es un salmo mesiánico. Se refiere a Jesús. Pero nos muestra una de las condiciones más evidentes de ser hijos, el pedir. Pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Jesús tuvo que pedir a los gentiles porque Dios lo envió a los judíos, pero pidió a su Padre los gentiles también. El saber pedir te identifica como hijo. Desde que nacemos lo primero que hacemos es pedir. Aún sin poder hablar y antes de decir mamá o papá, el bebé pide con llantos, gemidos indecibles por todas sus necesidades. ¿Tú no te has dado cuenta que las madres llegan a desarrollar el don de interpretación de chillidos? Son capaces de entender si el llanto es de comida, de dolor, de sueño. Ellas son las que mejor lo entienden. De igual forma el Padre espera que todo nacido de nuevo le pida y nunca deje de hacerlo como hijo suyo. Pero eso sí hay que aprender a pedir. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuánto? Todo. Y la gente se arranca a pedir y a pedir, pero la mayoría de las veces no recibe, porque no solo se trata de pedir. La gente cree que es pedir y ya, sino hay que aprender cómo se pide. No solo se trata de pedir, hay que saber pedir como hijo. Juan 14:12-14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y entonces Jesús como hermano mayor nos enseña cómo debemos pedir los hijos del Padre. Y lo que nos dice es que debemos pedir ¿qué? Creyendo. Voy a ver qué pasa. Pues yo le he pedido a mi Dios a ver si de pronto algún día. Hay que pedir creyendo. Hay que tener la fe. Hay que tener fe en Jesús y en sus obras. Y también en que tú y yo podemos hacer esas mismas obras que Jesús hizo y aún mayores. Ah, pero ¿qué obras hizo Jesús? ¿A qué obras se refiere Jesús? Y entonces ahí vemos que Jesús vino, predicó las buenas nuevas, vendó a los quebrantados de corazón, pregonó libertad a los cautivos, echó fuera demonios y sanó enfermos. Ahora, si usted cree esas obras las hace Jesús y cree que también las puede y las debe hacer, pues actúe como hijo y entonces puede pedir. Juan 15:5-8 que dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis
y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Permanecer en el Señor. Cuando yo permanezco en Cristo, Cristo permanece en mí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a llevar muchos frutos. Ser hijo y ser discípulo son sinónimos. Tú llegas a ser hijo del Padre, pero llegas a ser discípulo del Hijo. Ambos los identifica al saber pedir. Y para pedir necesitas llevar fruto. Y hay gente que es que me ha dado pereza orar. Ay, es que como que el Señor no me escucha. Ay, yo venía juicioso, pero yo no sé, algo me pasó. Y entonces deberíamos evaluar. ¿Hemos permanecido en el Señor? Y si tú no has permanecido en el Señor dice que no puede permanecer en ti. Y si el Señor no está en ti, ¿cómo vas a llevar fruto? Y si no puedes llevar fruto, entonces ¿cómo vas a pedir? Y a veces no nos damos cuenta lo que realmente nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque siempre hemos querido aplicar la palabra a nosotros. Entonces nosotros quejamos y le damos la vueltica y la vamos amoldando para que la palabra diga lo que nosotros queremos. Pero ¿sabes qué? Tienes que aprender a encontrar la identidad de hijo. No es decir que soy hijo, es vivir como hijo. Y entonces hay una cosa hermosa que dice que hay que disfrutar la casa del Padre y todo lo de él. Lucas 15, 29, 31. Mas él respondiendo dijo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndome desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, mientras trabajabas para él, te puedas gozar de todo lo de la casa del Padre. Esto te identifica como hijo. Y una de las primeras cosas que yo tengo como hijo es la bendición. Y una de las cosas que a mí me alegra y me agrada es que yo me preocupo por las cosas de mi Padre y mi Padre siempre se ha preocupado por mis cosas. Lo que Jesús está enseñando acá es que no debe ser que haya más gozo en el hijo que recién regresa a la casa de su padre y recién se entera que sigue siendo hijo, que el hijo que le sirve de continuo sin alejarse. Vivir con gozo en los negocios del Padre te identifica como hijo. No así el tiempo que lleves en ellos. Es la actitud de saberte hijo y por tanto con todos los derechos, sobre todo los que hay en la casa del Padre. Y en la casa del Padre solo hay cosas buenas. Buenísimas, agradables, perfectas. Si tú ya estás sirviendo al Señor en sus negocios, goces en medio del esfuerzo que eso implica. No sea que como esos hijos que le sirven y todo el tiempo refunfuñando, viven quejándose que están cansados, que ese gran esfuerzo que les toca, que todo lo que tienen que hacer, y ven a otros que recién llegan con un gozo por estar en sus caminos y servirle y sus hijos mayores ahí andan refunfuñando. Padre, a mí no me das lo que yo te pido y a ellos sí. Y el padre te dice, pues si eres mi hijo, agárrate, agarre porque todo lo mío es tuyo. Solo que no has tenido la actitud de hijo. Eso es algo que deberíamos aprender. ¿Qué actitud tienes hoy en día? ¿Qué actitud has tenido con el Padre? Porque fuera de la identidad nosotros debemos tener nuestra marca como hijos de Dios. Y eso es fundamental. Porque una de las marcas que debemos tener es la obediencia. Es que la obediencia es la llave maestra del favor del cielo. Tú como hijo debes obedecer a Dios, aun si no tiene sentido para nosotros en el momento. La obediencia de Jesús te da autoridad. Fue causa de su resurrección. Dios no va a levantar a alguien que sea desobediente. Muchos viven como quieren, pero quieren la bendición de Dios.
Muchos hacen lo que quieren, pero quieren que el Señor los viva bendiciendo. Dios no va a levantar a alguien que sea desobediente. Pero la otra marca que debemos tener es la relación. Un padre no puede empujarlo hacia su destino si usted evita la relación con él. Tú no puedes crecer por sí solo. Necesitas la guía del padre. Así es que crecemos. Y nosotros debemos crecer espiritualmente. A veces nos volvemos enanos cabezones, tenemos un mar de conocimiento en un mínimo de profundidad. ¿Por qué? Porque no tenemos relación con Dios, porque no le obedecemos. Tú te puedes saber la palabra de memoria, pero si no la vives, no estás obedeciendo. El Señor no dijo que te la aprendieras, el Señor dijo que la vivieras. Pero la tercera marca es la honra. La honra es la moneda de intercambio de cualquier relación. Si usted honra a alguien, ellos le honrarán también. Si usted honra a Dios, Él le honrará siempre. Y a veces nosotros deshonramos a nuestro Padre con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con el dejar hacer, el dejar pasar. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que si tú sabes que eres engendrado por Dios, debes conocerlo como padre, comportarte como hijo, trabajar en sus negocios, hacer las obras que Jesús hizo para poder pedir y disfrutar de la casa del Padre. Todo esto en conjunto te hace un verdadero hijo de Dios. Hoy te invito a que te evalúes como hijo de Dios. Yo no te puedo preguntar si tú eres hijo o no. Eso no lo sabes sino tú. Yo no puedo decir si tú eres hijo o no. A mí no me llamó nadie a juzgar. Pero lo que sí puedes hacer es evaluarte si eres hijo y cómo estás como hijo. Porque acuérdate que el Señor nos habló de dos hijos. El que estaba en la casa y el que estaba pródigo. Si estás como hijo pródigo, el Padre te invita a volver a tu casa, te está esperando. Y si estás en la casa, no reniegues. Empieza a disfrutar de todo lo del Padre. Y alguien me decía, pastor, ¿y usted sí puede predicar este tema? Claro que lo puedo predicar. Porque yo he vivido las bendiciones del Padre. Yo siempre me he preocupado por las cosas de mi Padre. Y mi Padre siempre se ha preocupado por mis cosas. Yo todos los días mando un devocional. Y a veces le dicen a uno, ay, no, ¿qué tal uno levantándose a las 4:30 de la mañana todos los días? Lo hago con amor porque es para el Padre. Y a veces me acuesto tarde porque estoy preparando la enseñanza, porque estoy pendiente de muchas cosas. Pero lo hago con amor porque es para el Padre. Y jamás será carga. ¿Por qué? Porque he aprendido a amar al Señor. Y como Padre me ha bendecido y me ha dado los gustos que yo he querido. Por eso hoy te invito a que realmente empieces a caminar como hijo de Dios. A que realmente estés en la familia de Dios. Dios nos ama. Y nos amó como creación, ahora nos ama como familia. Y si Jesús es el Señor, pues entonces empezamos a ser de la familia de Él. Pero en esa familia debemos ser una familia ejemplar. Y entonces debemos amarnos unos a otros. Y amarnos no es empezar a renegar, amarnos no es empezar a tantas cosas que hemos hecho en este tiempo. Yo soy prudente. Yo soy cuidadoso. Y fuera de eso, ando en la protección del Espíritu Santo. Ando en la bendición del Padre. Y si a mí el Espíritu Santo me dice no, entonces yo me freno. Y eso es lo que tenemos que aprender. A dejarnos guiar por el Padre. En el amor del Hijo. En la protección del Espíritu Santo. Ahí donde estás. Te invito a que realmente mires si has sido engendrado por ese Dios como Padre. Y no porque yo dude que no haya sido engendrado, sino que a veces no conocemos al Padre.
O a veces no te has comportado como hijo. No has querido o has sido negligente en trabajar en sus negocios. No has visto, no has creído y no has puesto por obra esas obras maravillosas de Jesús. Y muchas veces has frenado la bendición para poder disfrutar del Padre, de sus bendiciones y de su casa. Por eso, si en un momento dado alguna de estas cosas te han hecho falta, y es el conjunto para ser un verdadero hijo de Dios, ve al Padre, pídele perdón y ponte a cuentas con Él. Papito Dios, hoy te doy gracias, Señor Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que hemos engendrado todo gracias a ti. Porque tú has cambiado en nosotros todo, Señor. Porque hemos llegado a ese nuevo nacimiento, Padre misericordioso, como Cristo le dijo a Nicodemo. Pero también, Padre misericordioso, porque cada día anhelamos conocerte más. Papito Dios, porque sabemos que cada día tú te has venido revelando, Señor Padre misericordioso, por tu palabra. Porque cada día hemos podido compartir como hijos. Cada día hemos podido trabajar en tus negocios. Hacer esas obras, Señor Padre misericordioso, de amor, de paz, Señor, que hizo Jesús cuando nos enseñó a amar al prójimo. Por eso, Padre bondadoso, queremos disfrutar cada día más, no solo de tu presencia, Señor, no solo de tu amor, Señor, no solo de tus bendiciones, Señor, sino de tu sabiduría. Porque sabemos, Señor Padre misericordioso, que cada día viviendo la palabra podemos caminar y agradarte más y más. Papito Dios, muchas veces nos hemos equivocado, Señor, porque aún, Señor, sabemos que la carne es fuerte y que a veces nos dejamos doblegar por ella. Pero Padre misericordioso, queremos ser más espirituales, Señor, estar más en contacto contigo, Señor, dejarnos llevar de tu mano bendita. Y en todo momento y en todo instante, Padre misericordioso, ser esos hijos que te agradan. Padre bueno, queremos adorarte, glorificarte por todo lo que has hecho, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, Señor, nos has protegido, Padre misericordioso. Nuestras familias han sido protegidas. Pero sabemos, Señor, que debemos honrarte, tener esa relación y sobre todo, Padre misericordioso, esa obediencia firme y sincera en todo momento y en todo instante. Te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque a pesar, Señor, de que muchas veces nos equivocamos, tú nos perdonas, tú nos traes nuevamente y nos recibes con ese mismo amor, Señor. Nunca nos has dejado de querer. Siempre nos has demostrado tu amor, Señor, a pesar de que muchas veces te demos la espalda, a pesar que muchas veces no te hemos dado el lugar que te corresponde, Señor. Pero siempre has estado ahí. Siempre tu mano ha estado extendida para nosotros. Siempre el amor de tu Hijo, Señor, nos ha vuelto a llenar, Señor, para darnos firmeza. Y siempre el Espíritu Santo nos ha protegido, nos ha guardado y nos ha llevado en bien. Gracias, Padre bueno. Hoy ponemos, Señor Padre misericordioso, a todos aquellos que necesitan, Señor, de tu amor, de tu presencia, Señor. A todos aquellos que necesitan un milagro, Señor. Papito Dios, a todos los que están pasando, Señor, momentos de dificultad, Señor. No han sido tiempos fáciles, Señor Padre misericordioso, pero muchos han empezado a anhelar tu presencia. Papito Dios, muchos que antes no te habían buscado, Señor, hoy te necesitan. Por eso hoy los ponemos en tus manos. Pero también, Papito Dios, nos unimos, Señor, a aquellos, Padre misericordioso, que han tenido que despedir, Señor, a familiares, a conocidos, Señor, para que seas tú, Padre misericordioso, por medio de tu mano, llenándoles, Señor, consolándoles y fortaleciéndoles, Señor. Papito Dios, sabemos, Señor, que en el mundo, Señor Padre misericordioso, hay aflicción, hay tristeza, hay desasosiego, Señor. Pero nosotros
Estamos en ti, Padre amado, estamos en tus manos. Por eso, gracias Señor por habernos traído, gracias Señor por tenernos bajo tu manto, Señor Padre misericordioso, y hoy queremos, Señor Padre amado, seguir bajo tu protección. Papito Dios, sabemos, Señor Padre misericordioso, que tu Hijo ha sido nuestro pastor, Señor Padre misericordioso, y Él nos sigue llevando a verdes parados, Señor, a esos pastos maravillosos, Señor, porque nunca nos ha faltado la provisión, Señor Padre misericordioso, ni física y espiritual, Señor. Pero hoy queremos pedirte, Señor, por todos aquellos, Señor, que hoy necesitan una palabra de aliento, hoy necesitan una palabra de consuelo, para que nosotros, Señor, como tus hijos, Señor, podamos dar ese abrazo, esa palabra, ese respaldo de consuelo, Señor, Padre misericordioso. Somos llamados, Señor, a hacerlo, Señor, porque eso hacía tu Hijo, Señor. Nunca dejaba a nadie ni con la mano estirada, ni con la tristeza en su corazón. Donde había que consolar, consolaba, donde había que sanar, sanaba. Papito Dios, y hoy podemos ser esas manos, Señor, ese mensaje, Señor, ser esos mensajeros, Padre misericordioso, que hoy el mundo necesita. Por eso, gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que nos han preguntado, a los que nos han comentado y a todos los que han seguido todos estos Facebook Live. Estamos hablando de la palabra del Señor. Ayer terminamos el tema de la iglesia y estamos empezando el tema de ser hijos de Dios. Porque hoy en día hay una gran preocupación y mucha gente cree que por ser creación de Dios es hijo de Dios. Y nosotros lo que nos ha faltado es identificarnos realmente como hijos de Dios. A veces es triste ver que no hay diferencia entre unos y otros. A veces hay una línea tan delgada que a nosotros nos gusta irnos sobre ese filo entre el mundo, la carne y el espíritu. Por eso andemos de la mano del Señor y realmente glorifiquemos al Padre por medio del testimonio, el compromiso y la fe. Si tienes inquietudes, si necesitas oración, si necesitas algo, escríbenos. Estamos para servirte. Muchos nos han pedido oración y hemos estado en cadena de oración por algunos enfermos y estamos para servir. Un abrazo, muchas bendiciones y gracias por dejarnos servir. Somos mensajeros del Señor. Buenas noches.